La cueva es un texto también muy humano, muy humanístico, que nos habla de una serie de conversaciones que puede tener el ser humano consigo mismo. La cueva representa un lugar de encuentro de la persona consigo mismo. Por ejemplo, los grandes personajes de la historia siempre estuvieron encerrados en una cueva donde se pudieron encontrar, digamos, la iluminación o pudieron construir el sentido de su propia historia. Platón nos habla del mito de la caverna. Jesucristo nos habla de la importancia de salir de esa cripta o de esa cueva para pasar de la muerte a la resurrección. Y otros grandes personajes también utilizan el símbolo de la cueva como un lugar oscuro del cual hay que salir para comenzar a ver con claridad. Entonces, en este libro se encuentran alrededor de 50 conversaciones consigo mismo que más tarde voy a presentar. Cordial saludo, soy Nicolás Alzate Mejía, docente universitario, pero también escritor. Me encanta mucho el tema de las humanidades y a lo largo de mi historia y de mi vida profesional he desarrollado algunos escritos en torno al tema de las humanidades. El libro que voy a comentar hoy se denomina La Cueva, una conversación consigo mismo. El libro está compuesto de varios capítulos o conversaciones relacionadas con el conocimiento de sí mismo. Hoy me interesa solo hacer énfasis o remarcar sobre uno de los primeros capítulos o conversaciones que ustedes puedan encontrar en este bello texto escrito desde el corazón humano. Por ejemplo, el autoconocimiento. Hay veces los seres humanos nos concentramos demasiado en conocer todo aquello que está fuera de nosotros, lo exterior, incluso conocer a los otros. Nos preocupamos demasiado por conocer a los demás y nos olvidamos que el punto del conocimiento está en sí mismo. Hubo un gran pensador denominado o conocido como Sócrates que tuvo uno de los grandes, digamos, eslogan o principios conocido como conócete a ti mismo. Él decía que el principio del conocimiento está en la mismidad o en la capacidad de conocerse a sí mismo para poder conocer y comprender a los otros. El punto de partida es la persona misma y no los otros. Entonces, en este primer capitulito hablo de unos 4 o 5 autoformas de conocernos. Una de ellas es la autoaceptación. Quien aprende a aceptarse a sí mismo puede disminuir uno de los grandes conflictos que tenemos y se denomina el autorrechazo. Hay personas que se rechazan a sí mismas y cuando se rechazan a sí mismas también rechazan a los demás. La segunda conducta o actitud que habría que revisar en el autoconocimiento es básicamente una que se denomina apreciarme. Aprender a apreciarme solo lo puedo lograr a través de la autovaloración. Hay personas que no se aprecian ni se valoran a sí mismas y por eso es que caen en un conflicto que se denomina el desprecio. Hay personas que se menosprecian, que se desprecian a sí mismas y cuando uno se desprecia, generalmente desprecia a los demás.
El tercer, ejercicio autocognitivo está relacionado con el autocontrol. Hay personas que tenemos que aprender a desarrollar el autodominio, o lo que llamamos el dominio de sí. Quien se domina a sí mismo y quien domina su forma de ser, de sentir y de pensar, va a disminuir uno de los grandes conflictos que tenemos las sociedades hoy en día, y se denomina el descontrol. Muchas veces perdemos incluso la vida o perdemos las amistades porque nos descontrolamos. Por eso ese libro invita al autocontrol. Y un cuarto, elemento que habría que, desarrollar en el autoconocimiento es el esfuerzo que hay que hacer para amarnos. Amarme significa autoestimarme, y así puedo evitar uno de los grandes conflictos en la vida, que se denomina el desamor. Entonces, cuando yo soy capaz de autocontrolarme, de controlarme, de estimarme, de aceptarme, de controlarme y de amarme, podré ser una excelente persona, porque podré aceptar, podré controlar, podré amar y podré apreciar a los demás. Nadie da de lo que no tenemos. Si yo no me amo, no podré amar al otro. Si yo no me acepto, no podré aceptar al otro. Si yo no me controlo, no podré controlar las dificultades ante el otro. Y si yo no me aprecio, no podré apreciar al otro. Muchas gracias.